Quisiera animarle, hermanos, buscar en su Biblia el libro de Levítico. El libro de Levítico. Vamos a estar iniciando esta serie. Por las dudas, los días domingos estábamos siguiendo el libro de Colosenses. Ese estudio, esa serie, la fue movida al día jueves. Así que, hermanos, si para usted estaba buena, estaba interesante la serie de Colosenses, venga los días jueves. ¿Amén? Ahí no dijo nadie amén, no. Entonces, la peor serie del mundo, Colosenses. Bien. Pero los días jueves vamos a estar continuando con la serie de Colosenses, así que si era de bendición para ti, si es tu deseo continuar estudiando con nosotros este libro, te invitamos cada jueves a las 8 de la noche para nuestra reunión de mitad de semana y ahí continuar con este estudio. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie en el culto general de día domingo en base al libro de Levítico. El libro de Levítico, hermanos, es uno de los 5 libros que se conocen como el Pentateuco, ¿cierto? Penta, 5, teuco, rollos o libros, ¿no? Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia son el Pentateuco, ¿no? Que es lo que los israelitas conocían como la ley. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento tú puedes leer que se refieren a la ley. Entonces, siempre que se refieren a la ley, se refieren a parte de estos 5 libros, ¿no? Alguno de ellos en cuestión. En particular en el libro de Levítico nosotros vamos a ver cómo Dios en este caso va a ordenar a la nación de Israel en todas las facetas de la vida del creyente, como persona, como ciudadano y como miembro del pueblo de Dios o como creyente. Entonces Dios va a ordenar, ¿cierto?, la adoración para que en general, ¿cierto?, en el libro de Levítico aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces hay solo una manera, hermanos, de hacer las cosas bien en cuanto a Dios, y es la manera de Dios. Amén, hermanos. Entonces no lo que un ministro, un pastor, lo que sea, hermanos, alguna persona pudiera establecer, sino lo que Dios quiere y como Dios lo demanda. Y la adoración verdadera a la manera de Dios, entonces no se circunscribe a la iglesia, ¿cierto? O a lo ceremonial, sino que va más allá, ¿cierto? A nuestra vida, a nuestra intimidad de la familia y a nuestra vida pública, ¿cierto? En la ciudad, ¿cierto? En la sociedad. Por eso, hermanos, vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar con esta serie para aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas como individuo, como sociedad y como creyente. El libro de Levítico se escribe después de que en el relato bíblico la nación de Israel es sacada de Egipto por la mano de Moisés, y ellos están un tiempo, ¿cierto?, al otro lado del mar, y después van al monte Sinaí, donde Dios les da las leyes, ¿cierto?, hasta el momento, y hasta ese punto en la historia bíblica, ¿cierto?, más o menos 2000 años desde el comienzo hasta ese punto, más o menos, ¿no? Entonces, toda la adoración y todo lo referente a Dios se había traspasado de generación por la palabra, ¿cierto? Es decir, una transmisión oral, ¿cierto? Entonces, los hijos aprendían de los padres lo que ellos les contaban de sus abuelos, y así iba sucesivamente pasándose la manera o aprendiéndose la manera en que ellos debían adorar a Dios. Pero cuando llegamos al monte Sinaí, Dios entendió encontró oportuno, ¿cierto?, que el hombre no puede, ¿cierto? Entonces no puede mantenerse este hábito de traspasar oralmente todos los estatutos de Dios, porque entonces usted recordará lo que ocurre cuando Moisés sube al monte, ¿cierto? Entonces abajo hicieron becerros de oro, ¿no? Abajo se hicieron ídolos. Entonces fácilmente se puede trastocar la palabra, fácilmente se puede tergiversar la palabra, ¿cierto? Cuando todo se pasa de forma oral, ¿cierto? Una especie de teléfono descompuesto. Entonces el mensaje al final llega muy diferente que al comienzo, porque las personas fueron en el medio poniendo opiniones, quitando, agregando, y no era entonces
no era algo fiable. Por lo tanto, Dios va a mantener al pueblo de Israel durante un tiempo a los pies del Sinaí, y en ese lugar va a ordenarles en todas sus facetas, de nuevo como mencionaba, como ciudadano, como persona y como creyentes, para que ellos de aquí en adelante puedan hacer las cosas correctamente a la manera de Dios. Entonces, antes del año en que Israel acampó en el monte Sinaí, la presencia de la gloria de Dios nunca había residido o estado formalmente entre los israelitas. Ahora sí, Dios mandó a hacer un tabernáculo con muchas medidas y cositas muy específicas, y donde Dios iba a habitar ahí en el lugar santísimo en medio de su pueblo. Hasta este punto en la historia, entonces no había ningún lugar central de adoración. Ahora sí lo había, es el tabernáculo. Tampoco hasta este punto en la historia había ningún conjunto estructurado de normas y ordenanzas, ¿cierto?, de sacrificios o festividades para el pueblo de Israel. A partir de este momento, Dios va a empezar a gestarlo a través de diferentes mandamientos que le da a Moisés. Y hasta este punto en la historia nunca hubo un sacerdocio formal, ¿cierto? Hubo sacerdocios anteriormente. Entonces, en el libro de Génesis existe el caso de Melquisedec, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero nunca formal o determinado únicamente para la nación de Israel. Y a partir de este punto en adelante, Dios también va a normativizar aquello. Y hasta este momento, Israel tenía solo registros históricos de los patriarcas, de los cuales ellos obtenían su conocimiento de cómo adorar y vivir entonces con un propósito espiritual. Pero Dios entonces va a normativizar todo para que ellos puedan hacer las cosas correctamente. ¿Por qué se escribe el libro de Levítico? Se estará preguntando, ¿cierto? Me llegó la pregunta ahí por interno, hermanos. Entonces, la idea clave de este libro es entonces desarrollar la idea de un Dios santo y una voluntad de Dios que es la santidad para su pueblo, ¿cierto? El libro de Levítico, con todas esas ordenanzas, nos va a mostrar la santidad de Dios y nos va a mostrar el llamado de Dios a que seamos también como pueblo santo. Al menos, hermanos, en este libro, al menos 125 veces se va a condenar la inmundicie y el pecado, y se va a instruir la manera de retrotraerse de ese estado a un estado que se llama puro. Entonces, el motivo entonces es que los creyentes podamos aprender a ser santos como Dios es santos. Además, este libro, hermanos, tiene como propósito general que nosotros podamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Su diseño consistía, hermanos, en permitir que el adorador, el creyente, verdaderamente penitente y agradecido, expresara su fe y amor devocional a Dios al llevar a cabo los rituales que vamos a ver a partir del día de hoy. Entonces, mira lo que dice capítulo 1, Levítico capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia lo siguiente: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda de este tipo de ganado, ¿cierto? Mira lo que dice 3: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, de este animalito, ¿cierto? Y dice ahí: y este será aceptado para expiación suya. 5. Entonces
degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, la cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. 6. Y desollará el holocausto, lo dividirá en sus partes, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y luego 8, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Bien, hermanos, entonces un pasaje interesante, ¿no? Entonces yo me imagino que en tu lectura, ¿no? Cuando uno llega a este tipo de secciones, mejor pasar la página, ¿no? Entonces uno no quiere leer sobre animalitos sufriendo de esta forma, pero todo tiene un propósito especial, hermano. Aquí, este sacrificio, versículo 1, tal vez en tu Biblia tiene un subtítulo que dice los holocaustos. Los holocaustos son las ofrendas encendidas, las ofrendas que se hacen a Dios, entonces, y que se materializan en un altar de bronce, dice ahí, pero es como un disco, ¿cierto?, de metal, donde tenía una parrilla al medio para que caigan las brasas, las cenizas, se ponía leña y sobre eso el animal y se lo quemaba de esa manera. Holocausto entonces son las ofrendas encendidas o las ofrendas que se hacen mediante el fuego. Y un holocausto, o este holocausto en particular, hermanos, es el equivalente a lo que nosotros hoy conocemos como la confesión de fe. El holocausto del Antiguo Testamento, del capítulo 1 de Levítico, es como en el Nuevo Testamento declarar que el Señor es el Señor. Cuando un israelita decidía dedicarse a sí mismo a Dios, debía hacer este tipo de sacrificio, ofrenda que vemos en el capítulo 1. Mira lo que dice el libro de Romanos, por favor. El libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Mira lo que dice ahí, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí vemos una doble faceta de la salvación, ¿cierto? En lo interno, versículo 10, uno cree, acepta su pecaminosidad, la reconoce, entonces toma la decisión de arrepentirse de su pecado y confía en Jesucristo como su único Salvador. Amén, hermanos. Pero versículo 10 dice, muestra una segunda faceta de una confesión, ¿cierto? De una muestra pública posterior a la salvación interna. El hecho de aceptar nuestro pecado, reconocerlo, arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Eso ocurre en lo más profundo de tu ser, de tu corazón, de tu psiquis, ¿cierto? Entonces es algo muy personal e íntimo del individuo. Pero después, versículo 10, entonces él habla de confesar, contar, hablar, reconocer públicamente esa conversión, ¿cierto? Entonces nos salva la confesión. La confesión es un testimonio público de una condición interna que es la salvación. Más adelante, entonces el creyente debe además bautizarse, ¿cierto? Que es también
la identificación, muero a mí mismo, ¿cierto? En ese ritual del bautismo y vuelvo a nacer para vivir una vida nueva en Cristo. Cuando vamos al libro de Levítico, volvamos un momento, hermanos, Levítico capítulo 1, el israelita creía, ¿cierto? Se arrepentía de su condición, reconocía su pecaminosidad, reconocía que el pecado no agradaba a Dios, ¿cierto? Porque el testimonio de los patriarcas, lo que decía la ley de Moisés, ¿cierto? La reciente ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué debía hacer? Después de que se había arrepentido, como un, entre comillas, hermanos, equivalencia del bautismo, debía hacer esta ceremonia pública, este holocausto, ¿cierto? Para mostrar ante el campamento y los otros israelitas que él se había convertido al Señor. Y debía realizar este holocausto, en particular, ofrenda encendida, entonces una ofrenda que se hace en el fuego. ¿De qué manera? Versículo, por favor, mira lo que dice, versículo 3. Debía escoger un macho sin defecto, un animal, entonces, inocente, entonces sin defectos, sin fallas, y debía traerlo al tabernáculo, ¿cierto? Para ofrecerlo. Mira lo que dice el versículo 4. Ponía su mano en la cabeza, es decir, entonces como un gesto, ¿cierto? De mis pecados van a ser llevados en este animal. Mis pecados son depositados en este animal inocente, el cual, versículo 4, será aceptado para expiación suya. Es decir, este animal morirá en mi lugar. Este animal cargará mi pecaminosidad, ¿cierto? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Cuando leemos eso en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, nadie muere inmediatamente después de que pecó, ¿cierto? Gracias a Dios, hermanos, podemos arrepentirnos, reconciliarnos, restaurarnos y volver a caminar con el Señor. Pero en el Antiguo Testamento, eso fue de forma literal. Tu pecado, el pecado de la persona, debía matarle a él o al animal. Y en este caso, versículo 4, entonces la persona arrepentida que decidía, voy a rendir mi vida al Señor, ¿cierto? Traía este animal sin defecto, versículo 4, para que él muriera en su lugar como resultado de su pecaminosidad. Versículo 5, por lo tanto, el arrepentido, ¿cierto? Debía llevar este animal, presentarlo en el tabernáculo al sacerdote, entonces hacer esta confesión de pecado, ¿cierto? Entonces simbólicamente, entonces traspasar su pecado al animal. El animal era revisado por el sacerdote y decía, bueno, no tiene defecto, ¿cierto? No le falta una oreja, una patita, está correcto, vamos a darle adelante, continúe, te decía el sacerdote. Entonces la persona, versículo 5, debía con sus propias manos degollarle. Versículo 6, desollarlo. Y versículo 6 también, dividirlo en, vamos a decirlo así, descuartizarlo. Es interesante esto, hermanos, porque ¿cuánto amamos aquí los animales, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos tienen mascota, hermanos? ¿Amén? Amén, ¿no? Entonces, es interesante, hermanos, porque cuando pensamos en el pecado, muchas veces los creyentes coquetean con el pecado, abusan del pecado, ¿cierto? Abusan de la gracia de Dios. Pero esta figura, versículo 4, versículos 5 y 6, ¿cierto? Degollar al animal, sacarle todas sus vísceras, descuartizarlos. Eso materializa, hermanos, lo que hace el pecado en las personas. Lo que es el pecado verdaderamente. El pecado es tan malo que este animal debía ser descuartizado en partes y quemado y reducido a cenizas en el altar de bronce, y para que recién fuera eliminada la pecaminosidad del individuo. Ahora es tan simple como arrepentirse, hermano.
Pero esta figura y este ritual, ¿cierto?, que establece Dios para todos aquellos que pongan su fe en Él y decidan seguirle, ¿cierto? Una especie de equivalencia de nuestro bautismo, de confesar con la boca que hemos creído en el Señor. Entonces nos muestra lo terrible del pecado, nos muestra lo vil que es, nos muestra las consecuencias del pecado. Tal vez el pecado no te va a matar si persistes en él instantáneamente, pero hará mucho daño a tu vida. Y en este caso en particular de este animal inocente muriendo en lugar del pecador, nos tipifica, nos ilustra lo dañino y perjudicial que es el pecado. Mira lo que dice el libro de Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia, en el 13 en adelante, dice la Biblia: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Hermanos, no existe tal cosa como perseverar en el pecado y que todo salga bien. No existe tal cosa como pecar deliberadamente, sin arrepentimiento y esperar que las cosas lleguen a buen puerto. No hay tal cosa como vivir abiertamente en una condición pecaminosa y rogar a Dios que bendiga mi vida. El pecado, hermanos, producirá la muerte. El pecado traerá cosas malas a tu vida. El pecado es tan malo, volviendo al libro de Levítico, hermanos, volviendo aquí en el libro de Levítico, que en el Antiguo Testamento literalmente un animal debía ser descuartizado, desangrado, degollado y quemado, pulverizado a las cenizas, para mostrarle al pueblo qué tan malo es el pecado. Y no solo para mostrarle al pueblo qué tan malo es el pecado, sino para mostrar también al pueblo qué tan santo era Dios. Cuando tú ves la disposición del tabernáculo, ¿cierto? Imagínate el diseño de este salón, ¿no? Entonces, aquí en esta última parte estaría el lugar santísimo, ¿no? Donde está la presencia misma de Dios. Aquí habría un velo y del otro lado estaría el lugar santo. En el pasillo habría otro velo y para allí estarían como algunos utensilios. En la puerta de entrada habría otra puerta, ¿cierto? Otro velo, y de ahí afuera estaría, ¿cierto?, lo que es este altar de bronce donde se quemaban los sacrificios. Eso muestra que el pecado nunca podrá llegar a Dios. La presencia de Dios pulveriza el pecado. El pecado no puede acercarse a Dios y Dios no puede tener relación con el pecado. Un Dios santo, apartado del pecado, apartado de la maldad, no va a tener nunca una relación con la pecaminosidad. Por tanto, para que el creyente israelita decida tener comunión con un Dios que se encontraba en el lugar santísimo, su pecado debía ser exterminado afuera del lugar santo, afuera del tabernáculo, ¿cierto? Y recién él, por medio del sacerdote, podría acercarse personalmente a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que este capítulo, ¿cierto?, es un poco descriptivo, quizás más descriptivo de lo que quisiéramos, pero eso es necesario, hermanos, para que nosotros entendamos lo vil del pecado, lo que provoca el pecado y lo santo que es Dios. Mira lo que dice el libro Primera de Pedro. Por favor, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia ahí. En este caso, Pedro va a estar citando el libro de Levítico. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid vuestros lomos
los lomos de vuestro entendimiento. Mira esa frase, hermano. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire esa frase. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir, no solo en la iglesia, no solo entre creyentes, como individuo, como ciudadano, como creyente, en todas las facetas de tu vida, en toda vuestra manera de vivir, ser santo. Versículo 16, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Cierto? En el libro de Levítico, ¿cierto? Levítico capítulo 11 está citado aquí por el apóstol Pedro. Como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. En el libro de Levítico, ahí tiene un chiquitito frase al final que dice, ha dicho Jehová, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, hermanos, que un Dios santo no podrá tener relación con el pecado. Y nadie que quiera tener relación con ese Dios puede estar, entonces, impregnado por las consecuencias del pecado en su vida. Por eso, cuando un israelita decía, interiormente, me voy a dedicar al Señor. Creo en el Señor. Creo que Él es Dios. Quiero rendir mi vida a Él. De forma exterior debía materializar esa decisión al realizar el holocausto que figura aquí en el libro de Levítico. Entonces, en cuanto a este holocausto, hermanos, ya vimos un poco lo que consistía, ¿no? En qué consistía, pero quisiera mostrarte 4 puntos, 4 principios rápidos que podemos nosotros encontrar en este sacrificio, ¿cierto? Recuerda, es el sacrificio del cual después se desprenden todas las otras normativas. Si no eres un creyente, ¿para qué hablarte de dar, orar, leer la Biblia? No aplican para ti, ¿cierto? Por eso está primero este sacrificio que lo hacía un nuevo creyente, un nuevo israelita que se consagraba al Señor, y después todas las demás ordenanzas. Este es el punto de partida para todo. Entonces, mira lo que dice, hermanos, capítulo 1. En primer lugar, la dedicación debía hacerse a la manera de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces, debía hacerse a la manera de Dios, en el método, ¿cierto? Ellos debían traer este animal, debían llevarlo, ser examinado. Si era aprobado, debía entonces el individuo, él mismo con sus manos, empezar a degollarlo, desollarlo, descuartizarlo y devolverle al sacerdote las partes para que él hiciera finalmente el holocausto como una ceremonia que da un testimonio público de la fe de la persona. No solamente se debía hacer a la manera de Dios en cuanto al método, sino también debía hacerse en el lugar que Dios había estipulado. Versículo 5, mira lo que dice. Debía llevarse al final del versículo 5 a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces el israelita se convertía al Señor. Entonces dice, debo hacer el holocausto. ¿A dónde voy? Al tabernáculo. Se hace en el lugar que Dios lo estipula. Entonces, siguiendo el método que Dios estipula y por los propósitos que Dios entonces también estipula, que es la dedicación suya al Señor. Dios provee, hermanos, una manera en que las personas puedan acercarse a Él. El libro de Levítico nos muestra un Dios personal que quiere estar en comunión con su pueblo, a tal punto que está morando en el tabernáculo en medio de su pueblo. Cuando tú puedes ver un mapa, entonces está el tabernáculo y están todas las tribus alrededor del tabernáculo. Dios quiere relacionarse con nosotros, amén, hermanos. Amén. Dios quiere una relación viva, cercana con las personas. Y por ende, Él proporciona un camino para que las personas puedan llegar a acercarse y conocer a Dios verdaderamente.
El libro de Levítico, en este primer holocausto, nos muestra eso. La dedicación se hace a la manera de Dios, y vemos aquí que Dios provee un camino para acercarnos a Él. En el Antiguo Testamento fue a través de esta ceremonia, pero en el Nuevo, mira el libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, hermanos, capítulo 14. Mira lo que dice ahí, hermanos, el versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver un poco antes, hermanos, por favor. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, hermanos. Amén. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Antiguo Testamento fue a través de esta ceremonia que mostraban a Cristo a través de un animal inocente muriendo en lugar del pecador, ¿cierto? Sacrificándose, derramando su sangre. Pero también nos muestra aquí que Dios ha proporcionado un camino. Quiere que volvamos a Él. Quiere que nos acerquémonos por medio de Cristo. Número 2. El holocausto de dedicación al Señor además debía hacerse de forma voluntaria. De forma voluntaria. Mira lo que dice el versículo 3. Levítico 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué dice, hermanos? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Esto es algo personal. Es una decisión personal. Dios provee el camino para que nos acerquemos a Él. Pero la decisión está en cada uno de nosotros si transitamos ese camino. Nadie puede obligarte a aceptar a Cristo. Y cualquiera que ha llegado a Cristo obligado por alguien, no ha llegado a Cristo. Esto se hace de forma voluntaria. El camino está abierto. El camino es muy claro. Cristo Jesús, ¿cierto? Para nosotros. Debemos, si es nuestro deseo, podemos surcarlo y estar en comunión con Dios. En el libro de Levítico hay solo 3 ofrendas que se hacen de forma voluntaria. Una de ellas es el holocausto. Entonces, ¿qué nos muestra este principio, hermanos? Dios quiere, entonces todo el que quiere puede acercarse a Dios. Dios no está inalcanzable. Dios, entonces, no como dice el teísmo o el deísmo, ¿cierto? O el panteísmo, ¿no? Entonces algunos dicen, no, Dios, seguro hubo una fuerza creadora, pero no podemos saber quién es, ¿no? ¿Quién puede? Los agnósticos también, no se le puede conocer, ¿no? Leíamos parte del pensamiento de Séneca hace algunas semanas en la serie de Colosenses, y él decía, hay un Dios habitando dentro de cada hombre bueno, pero ¿quién es? Nadie puede decirlo. Eso pensaba este filósofo. Bueno, aquí vemos, hermanos, que Dios es real, es un Dios personal, es un Dios que quiere relacionarse con nosotros y que todo aquel que quiera hacerlo puede, a la manera de Dios, acercarse a Él. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3, por favor. El libro de Juan, capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3, hermanos. Mira lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Si tú decides creer en el Evangelio, puedes ser salvo, hermano. Si tú decides creer en el Evangelio, puedes tener vida eterna. Mira lo que dice 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es voluntario y personal. Y si tú crees en él, podrás ser salvo, hermanos. Además, número 3, volviendo al libro de Levítico, ¿cierto? Nos muestra que este holocausto nos enseña que las cosas se deben hacer a la manera de Dios. Y Dios provee una manera de acercarnos a él. Además, esta dedicación debía hacerse de forma voluntaria. Entonces, todo el que quisiera podría acercarse a Dios por medio de la fe. Número 3, la dedicación está al alcance de todos. Mira lo que dice el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, será macho sin defecto. Tal vez alguno en el pueblo dijera, pues no me alcanza, ¿cierto? Entonces no me alcanza para una vaca. Entonces regalar una vaca, ¿no? Sacrificarla y desperdiciar eso. No me están mis posibilidades. Bueno, mira lo que dice, versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuera rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto le ofrecerá. Ahí vamos bajando, ¿no? Entonces la inversión, ¿no? Un poquito menos ahí de gasto y de presupuesto, ¿no? Entonces, pero tal vez tú dices, todavía no me alcanza. Bueno, mira lo que dice, hermanos. Mira lo que dice el versículo 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Por lo tanto, vemos aquí que, aquí en principio, hermanos, todos pueden acercarse a Dios. Entonces, la dedicación, ¿cierto? El poner nuestra fe en el Señor está al alcance de todos. Dios ciertamente está cercano de todos aquellos que le invocan de corazón. Vemos aquí que los que no podían dar un macho, ¿cierto? Vacuno, podrían optar por un cordero o una oveja. Y si aún así eso estuviera fuera de sus posibilidades, podrían dar un palomino o una especie de pajarillo, ¿cierto? Algo chiquitito, económico, al alcance de sus manos. No está reservado, hermanos, esto para ninguna persona que sea hijo de alguien o que pertenezca a algún círculo social. La salvación está al alcance de todos nosotros. Todos, sin distinción, pueden acercarse a Dios. Mira el libro de Hechos, capítulo 10. El libro de Hechos, capítulo 10. En el libro de Hechos vemos cómo se salvan algunos de los primeros gentiles que no eran judíos. Pedro, como un judío devoto, o no tanto, pero judío, en fin, ¿cierto? Entonces había sido criado como los judíos de la época con el pensamiento, la salvación es solo para Israel, ¿cierto? Entonces los gentiles fuera de aquí, los griegos fuera de aquí, esto es solo para nosotros. Dios le da una especie de bofetada a Pedro, ¿cierto? Un sacudón para hacerle entender cosas nuevas, ¿cierto? De que la salvación no está reservada para los judíos únicamente. A través de salvar a un hombre, ¿cierto? Aquí que se llamó Cornelio, ¿no? Un romano, ¿cierto? Entonces él era gentil, no era judío. Entonces Pedro, a través de algunas visiones, llega a esta persona y le predica el evangelio, y esta persona cree, y Pedro dice, ¿qué pasa? No es judío y ha creído en Dios. Y él entiende, Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, mira lo que dice la Biblia ahí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice? No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Acercarnos a Dios está al alcance
de todos. Número 4 y último, hermanos. Número 4 y último. Hacer las cosas a la manera de Dios, de forma voluntaria. Entonces, sin excusas como de clases o de recursos y otras cosas. Es algo que agrada a Dios. Dedicarnos a Él, entregar nuestra vida a Él, es algo que agrada al Señor. Mira lo que dice el libro de Levítico, por favor, capítulo 1, versículo 9. Cuando hiciera todo este ritual la persona de exteriorización de su conversión interna, y después de que el animal haya sido quemado en este holocausto, reducido a la ceniza, ¿cierto? Para mostrar el pecado, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y las consecuencias del pecado, como mencionamos. Todo este acto de dedicarnos personalmente al Señor, versículo 9, ofrenda encendida, mira esa frase, de olor grato para Jehová. Mira la ofrenda de los corderos, versículo 13 al final, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Versículo 17 al final, esta ofrenda mínima de pajaritos y tórtolas, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Toda esta frase significa: esto agrada a Dios, esto es agradable, aceptado por Dios. Entonces, lo que nosotros hagamos a la manera de Dios es solo fragante para Él, es acepto para Él. Hermanos, quiero animarles a dedicarnos personalmente al Señor. Mira el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a ir terminando ya por el día de hoy. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, a ustedes mismos, ¿en qué dice? En sacrificio vivo. Gracias a Dios, hermano, no tenemos que ser degollados. Entonces, todo lo que decía el libro de Levítico, ¿no? Entonces, puede ser un sacrificio vivo. A ver, hermanos, él dice: vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero animarles que el día de hoy podamos decir cada uno de nosotros: voy a dedicarme personalmente al Señor. En el Antiguo Testamento eso requiere una ceremonia, un sacrificio literal, pero ahora el sacrificio podemos ser nosotros mismos a través de una vida, versículo 1, de santidad, ¿cierto? Una vida que agrade al Señor. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Ese es el sacrificio: renunciar al mundo, renunciar a este siglo, como dice Pablo, entonces, y ser renovados por medio, dice ahí, en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento el sacrificio fue literal e implicó la muerte literal de un animal en cuestión. El sacrificio de ahora es renunciar a nuestra vida pasada, dejar atrás los deseos pecaminosos y vivir una vida de santidad, porque servimos a un Dios santo. Vamos a orar.